conectarse. Estamos esperando unos minutitos para poder dar acceso a todos. Llevamos 123 conectados, así que muy contentos en una entrevista hoy día con Giovanni Prelle, desde acá, las oficinas de Grey Capital. Me siento así como en un noticiario. Eh, Vamos a tener el gusto de conversar con él, que nos cuesta ¿no? En ellos para poder acceder a una vivienda, entendiendo hoy día lo difícil que es poder acceder a una vivienda, ya sea como vivienda para vivir propiamente tal, o también para inversión. Entonces, estamos aceptando ya los últimos antes de comenzar. Les damos las gracias, como les decía, a todos por incorporarse. Vamos a estar presentando con Giovanni, haciendo una especie de entrevista, abordando todos los puntos más interesantes que debemos conocer para poder acceder a convenios o a estos subsidios, como mencionábamos. Y posterior a la presentación, vamos entonces resolviendo todas las dudas que tengan. ¿Ok? Giovanni, si quieres, mientras tanto, de partir con el tema duro, cuéntanos un poco y cuéntales aquí a nuestros invitados quién eres tú y por qué sabes tanto del tema subsidios. Buenísimo. Bueno, primero que todo, María Jesús, muchas gracias a ustedes como empresa por la invitación y la consideración en este tema, que obviamente es tan relevante y está tan de moda en los últimos años, y sobre todo por el plan de emergencia habitacional. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Giovanni Prele, yo soy socio en algunas empresas inmobiliarias, yo fundé el portal inmobiliario usatusubsidio.cl, que hoy en día somos el portal inmobiliario número uno a lo largo de Chile. Hoy en día nosotros concentramos la mayoría de la oferta de los proyectos subsidiables a nivel nacional. Estos últimos 10 años me he dedicado a muchos temas de vivienda subsidiada, tanto en temas técnicos como en términos tecnológicos, de acercar la oferta a las familias y también la educación, porque la educación es fundamental para adquirir una vivienda o realizar cualquier tipo de inversión, porque en el fondo para mí la educación es una inversión en uno mismo y que te permite obviamente rentabilizarlo de distintas aristas. Entonces, dado ese motivo, me he especializado mucho en el mundo de los subsidios. También me he especializado mucho en temas de inversión en los últimos años, siempre desde la arista inmobiliaria. Nosotros somos una empresa B, somos el único portal inmobiliario en Chile certificado como empresa B, por lo tanto tenemos nuestra certificación que somos buena persona, que tratamos de hacer las cosas bien, tenemos un propósito súper claro que ayudar a las familias. Ujú. Hoy en día nosotros tenemos más de 2 millones de usuarios en nuestro portal y también hemos ido integrando nuevas funcionalidades en los últimos meses, como desarrollar también la Academia del Subsidio, que es una nueva patita que lo que va a buscar es ayudar a todas las familias a entender los conceptos básicos del subsidio, capacitarlos, asesorarlos, tanto con asesorías individuales como con talleres masivos. Hoy en día yo creo que en los últimos Grupales. Ujú. 3 meses hemos atendido a más de 2.000 familias con este nuevo servicio, tanto de forma individual como de forma grupal, porque creemos que es muy importante hacer bajadas prácticas tanto a la vivienda como al mundo de los subsidios, porque a veces tratamos de separar un poco las cosas, que como hablamos del mundo hipotecario, del mundo inmobiliario y hablamos del mundo de los subsidios, y efectivamente son tres temas súper complejos, pero que se tienen que conjugar para que en el fondo podamos llegar a puerto. Entonces yo creo que lo que nosotros hemos Súper. hecho en estos años es tratar de simplificar ese proceso a través de una experiencia personal y eso poder masificarlo y ayudar a miles de familias. Así que, Y, bueno, y justamente, esto es lo que he hecho estos últimos años. ¿Mm? sí, justamente, Giovanni, ahí se junta también el propósito de Grey, que es hacer fácil lo complejo, ¿ok? Y por eso nos contactamos contigo, digamos, y hemos querido presentar en nuestros convenios, que aparecen acá atrás de la pantalla, y confírmeme que están viendo, digamos, esta alianza que también hemos forjado nosotros para poder hacer fácil justamente este proceso, que es el proceso para acceder a una vivienda, conocer en el fondo cuáles son los subsidios y los beneficios a los que uno puede optar. Así que justamente en ese sentido estamos alineados y ese es el objetivo hoy, de bajar esa información de forma simple, digamos, y que después puedan cada uno de manera particular acceder a una asesoría personalizada, incorporarse en estos talleres y tener información desde cómo completar una ficha social de hogares hasta cómo postular
al subsidio en el fondo para el cual pueda calificar. Así que ese es la segunda patita en profundidad. Hoy en día vamos a hablar un poco más en general, pero la idea es que después cada uno de los interesados pueda avanzar entonces y lograr en el fondo llegar a un objetivo común que es facilitar este proceso de obtención de vivienda. ¿Ya? Entonces, vamos primero comenzando y hablemos con este sueño que en el fondo tenemos todos y cómo estamos hoy en día parados frente a este escenario de la casa propia. En el fondo, ¿qué pasa hoy en día? Súper. Bueno, ahí a todo como contexto, esta presentación, si bien tiene un enfoque educativo, hoy en día lo que vamos a tratar de hacer con la María de Jesús que sea algo mucho más conversado, así que no les voy a estar replicando esta charla que daba en distintos lugares, pero sí dándole algunos contenidos que son clave. En la imagen anterior, cuando pasamos, se veía la foto como de una enfermera de espalda, que yo la personifiqué como María y el sueño inalcanzable. Y tiene que ver con lo siguiente. Dale María Jesús, si quería, avanza a la siguiente. Esa imagen, qué es lo que refleja? No, una anterior. Ahí, en ese resumen de algunos temas. ¿Qué es lo que refleja la imagen anterior? Y la historia de la imagen anterior, que a veces nosotros y en general existe un perfil que está buscando siempre que las tasas hipotecarias bajen, que los precios de las propiedades bajen por algún motivo en particular y ahorrar la mayor cantidad de plata posible para llegar a un proceso de compra. Eh, y uno dice, chuta, si uno mira la historia en términos del precio de las propiedades en los últimos 40 años o en los últimos 20 no tiene una lógica de que bajen. En los últimos 2 años hemos visto que efectivamente, o en los últimos tres, las plusvalías están bastante planas, en algunos sectores de Santiago ha retrocedido, pero no de forma significativa para que la gente diga, oye, ¿sabes que voy a esperar 10 años para poder comprar una vivienda? Cuando ya se te pasaron 2 años, el precio de la vivienda no solamente es lo que sube por un efecto de la permisología o por el aumento de la mano de obra, los costos de los materiales, la inflación, sino que también tiene otras variables, como la tasa de interés, que antes no la mirábamos tanto porque Chile tenía muy buenas condiciones en términos hipotecarios, por lo tanto se hacía mucho más fácil solicitar un crédito hipotecario. Hoy en día, en las condiciones que estamos en Chile, es más difícil, porque en el fondo si sube la tasa de interés, eso significa que tiene que aumentar el ingreso familiar y por lo tanto menos familias pueden comprar. Para que sepan, como en estadística, en números macro, hoy en día aproximadamente un 6% de la población es la que puede acceder a un crédito hipotecario. Es muy poca. Es muy poco. Entonces, encadenándolo como a uno de los temas que está muy vigente desde mayo, que se aprobó el tema del subsidio a la tasa o el subsidio al dividendo, tiene como objetivo, obviamente, es destrabar un poco todo el stock que estaba acumulado de viviendas en general, porque estaba bien frenado el mercado, y eso no solamente significa que voy a tener un dividendo más barato, sino que la traducción real es voy a comprar una vivienda más barata. Entonces, eso es uno de los beneficios que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa como con este caso de la María que le había puesto anteriormente? Que si yo espero mucho tiempo, en los últimos 5 años prácticamente las rentas se han duplicado. Nosotros lo veíamos en nuestro portal, los proyectos inmobiliarios. Antiguamente podías comprarte una vivienda con un ingreso familiar de 900.000 pesos. Hoy en día, para la misma vivienda, y el ejemplo claro, misma vivienda, no estoy diciendo que la cambiamos, porque es la misma porque obviamente el aumento de tasas y el aumento del valor de la UEF a lo largo de estos años terminó provocando que la gente tuviera que tener un ingreso familiar de 1,6 millón, 1,7 millón, que es prácticamente la duplicación del ingreso. Entonces, uno de los ejemplos y mis recomendaciones para toda la gente que está escuchando acá, todos los que tienen las ganas de cumplir el sueño de la casa propia, no esperamos tanto tiempo. Si vemos que hay una buena oportunidad, estamos con las condiciones crediticias, tenemos los ahorros mínimos, yo siempre los invito a que la gente pueda avanzar, porque si la gente hace 5 años atrás hubiese tomado la decisión de avanzar, hubiese podido. Hoy en día, si yo digo se duplicó la renta, sacamos a mucha gente. Entonces, obviamente, antes teníamos un 13% de acceso a la vivienda, hoy en día estamos en un 6%. Entonces, estamos diciendo que también disminuye a la mitad con el aumento del ingreso que se está solicitando. Por otro lado, obviamente, entre más pasa el tiempo, obviamente va a depender mucho de la edad de los participantes de esta conferencia.
entre más pasa el tiempo, si uno se pone en plan de querer tener un hijo, tiene mascotas, quiere tener una vivienda más grande, el costo de la vida Vienen también va más gastos. se va encareciendo. Por lo tanto, si Sí, el costo de la vida se va encareciendo, también disminuye nuestra capacidad de ahorro. Y sabemos que es fundamental para poder invertir en una vivienda, ya sea en una vivienda con destino habitacional, que yo quiero vivir ahí, o si quiero invertir, si baja mi capacidad de ahorro, tengo menos capacidad para juntar un pie. O en el caso del subsidio también para poder tener los ahorros mínimos para poder postular. O tener un ahorro constante porque eso también me da más puntaje y me permite tener más probabilidades de ganar un subsidio. Por lo tanto, hay un dicho ahí que todo está bien de moda, que dicen los influencers, ¿no? ¿Cuándo fue el mejor tiempo para comprar o invertir? Fue ayer, efectivamente, ayer. pero desde el punto de vista práctico, cuando uno lo hace en bajada mucho más, como un poquito más profunda, no es solamente porque el precio de las propiedades sube, sino porque también las condiciones de nuestra vida también van cambiando. Mm, Y mm, obviamente, como van cambiando, vamos dejando de lado otras que son fundamentales. Y por otro lado, ya como para poder avanzar un poquito, existe escaso conocimiento de cómo generar acceso a la vivienda. Y eso pasa porque a veces partimos tarde. La educación financiera que involucra el acceso a una vivienda, obviamente antes estaba mucho más descuidada, hoy en día vemos que está mucho más de moda, se están potenciando mucho todo este tipo de charlas mm. en distintas aristas y pasa a ser un eje central. De hecho, me acordé justo ahí en el colegio de mi hija, dijeron, oye, ¿sabes qué? Bajemos algunas horas de algo y salió una propuesta de tener un ramo de educación financiera. Y dije, oye, esta cuestión es genial, ¿cachai? Porque Buenísimo. todos debiésemos saber qué es fundamental ahora, independiente de los motivos, pero uno de los motivos debe ser clave, enfocarse en su primera vivienda. Y yo creo que ahí una de las cosas que yo siempre he aplicado en mi vida, que fue como producto de mi mamá me decía lo mismo, oye, tú lo primero que tienes que hacer es comprarte una vivienda, ¿cachai? Entonces ahí yo fui Mm, desarrollando como todo un plan y una estrategia para poder llegar a un camino mucho más eficiente. Y por último, también existen muchos paradigmas que están obsoletos. ¿Por qué me refiero a que están obsoletos? Porque como el ejemplo de la María, que era la primera imagen, o la que viene ahora, que es Carlos, mm. eh, a veces pasa que hoy en día hay harto ingeniero, enfermera, psicólogo, dicen, no, es que yo soy profesional, yo no califico para un subsidio, o gano Eso es más de un súper millón de pesos. importante porque ¿Mm? uno piensa muchas veces que estos subsidios en el fondo en verdad están relacionados con el sueldo mínimo o los sueldos más bajos y que alguien por tener un rango medio no podría acceder. Y no necesariamente es así. Y eso es un mito, y eso Mm, a mí me tocó dar un par de charlas donde traté de ejemplificar porque hay muchos mitos, y tanto mitos de las personas como de las inmobiliarias, porque en el fondo las personas pasa un fenómeno muy interesante, que a veces dicen, oye, no, es que yo gano mucha plata, tenemos un ingreso sobre 1 millón de pesos y no calificamos para subsidio. Entonces dejan pasar la oportunidad de postular a distintos beneficios sociales. Y en el fondo eso, si uno lo mira desde el punto de vista de la educación financiera, pucha, está mal porque hay muchas cosas que nos podrían dar un empujón y sobre todo aplicado en el caso de la primera vivienda. ujú, Y por otro lado, también hay otros mitos que tienen que ver no solamente con el ingreso que yo tengo, sino que también en relación a la oferta. Me refiero a los proyectos inmobiliarios. A veces decimos, no, es que los proyectos con subsidio están todos muy lejanos o están mal ubicados. ¿Cachai? Y ahí es claro. cuando uno dice, no, no es tan así, pues, porque hoy en día hay un programa que es muy bueno, que se llama D619, que tiene que ver con un subsidio que se asigna a la oferta, sino que la inmobiliaria postula sus proyectos inmobiliarios y el proyecto inmobiliario de por sí te permite comprar, y si es que tú cumples con todos los requisitos de los sectores medios, por ejemplo, te podría adjudicar un subsidio de forma automática, por decirlo así, y que va vinculado a una vivienda. Y hay proyectos que están muy bien ubicados, cercanos a metro. De hecho, hay proyectos que tienen incentivos para estar dentro del anillo de Vespucio. Entonces, por ejemplo, Metro de la Cisterna, Cerrillo es una comuna que está muy de moda y sobre todo por el desarrollo inmobiliario que ha tenido en los últimos años y también por los Juegos Panamericanos, porque también existe la Vía Panamericana, que fue un proyecto inmobiliario gigantesco de S19 y que en el fondo no solamente cumple un rol desde el punto de vista de los panamericanos como deportivo y mediático, sino que también después se transforman en viviendas para las familias.
Entonces, ahí es exacto. cuando pasan muchas cosas y también ahí en la imagen anterior estaba el ejemplo de Carlos, que puede ser un ejecutivo de un Ujú. banco. Carlos puede tener 25 años, ingeniero comercial, trabaja como ejecutivo de cuenta en un banco, gana, no sé, 1 millón de pesos y él ya no quiere comprar una vivienda para vivir, quiere arrendar cerca del trabajo, en Providencia, y está pegado que quiere vivir en ciertos sectores. Y ahí es cuando uno dice, pucha, uno igual puede ir haciendo transiciones. Antiguamente la vivienda era mirada como ya, yo me compro una vivienda y me quedo ahí viviendo toda la vida, ¿cachai? De Hasta por que me vida. muera, se la dijo a mi hijo. Y ya no es así, Mm. ¿cachai? Hoy en día uno tiene que ver la primera vivienda como una vivienda de transición y como un instrumento de generar patrimonio y capitalizar que me permita después en el futuro acceder a una vivienda que tenga las características que realmente necesito. ¿Cachai? Porque podemos partir por un departamento, si estamos solteros, no tenemos hijos, podemos partir por un departamento mucho más pequeño, sabemos que va a subir de precio a lo largo del tiempo, si bien antes subían más aceleradamente los precios de la vivienda, pero si le damos un par de años, obviamente se va amortizando el crédito, va bajando la deuda con el banco, teóricamente debiese ir subiendo, ya si somos conservadores, quizá un 2,5, 3% Un tres anual. por ciento al año, claro, Y si eso lo de miramos plusvalía. en un plazo de 5 o 7 años, ya la deuda está mucho más baja, la vivienda subió de precio, también tengo, obviamente, descontamos del precio de la vivienda todos los ahorros que yo puse como pie, y después puedo mirar una vivienda más grande, puedo vender esa y puedo Y voy saltar escalando en el fondo. a una más grande. Entonces, en el fondo, igual Mm. sirve la vivienda como un instrumento de ahorro y capitalización. Entonces, ahí es cuando pasan mucho, hay muchos paradigmas y yo creo que también hay escasa educación financiera. O sea, aquí es fundamental tener un plan. Y si es que somos capaces de tener un plan y una estructura, por supuesto que podemos cumplir el sueño de la casa propia. Si no, sé que cuesta mucho, cada vez más Mm. difícil y aquí lo vamos a ver en el slide que viene después de esta, porque el sueño o el acceso a la vivienda se ha vuelto inalcanzable para muchos en Chile. Y aquí este slide, para no darles tanto la lata, pero en resumen, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Hoy en día estamos en la calificación según el PIR, que es un indicador de cuántos sueldos yo tengo que tener para poder comprarme una vivienda al contado, por decirlo así. Y eso califica a Chile como un país que estamos en una vivienda inaccesible. ¿Y por qué pasa eso? Porque obviamente el precio de las viviendas está disociada del ingreso. Es decir, que los ingresos se han mantenido mucho más planos, las viviendas han tenido casi un aumento de precio exponencial y eso lo que va provocando es que cada vez menos personas vayan accediendo a una vivienda. Y esto también lo encadeno con el tema del déficit habitacional. Sabemos que hay déficit cualitativos y cuantitativos, que si nosotros lo llevamos a un déficit cualitativo, hablamos de 1 millón de viviendas de déficit habitacional, pero también hubo una variable que se analizó hace poco que me llamó mucho la atención, que ya estamos hablando, esto nosotros lo vimos hace como 1 año y medio ahí en la Cámara Chilena en la Construcción, Ujú. que fue muy interesante tener esta mirada, que nosotros nos enfocábamos mucho en el millón de viviendas y el gobierno también se enfocaba mucho en tratar de resolver el déficit. Pero cuando uno empezó a mirar esta estadística de que los hogares en los últimos años también han ido cambiando su conformación. Antiguamente los hogares tenían, no sé, en promedio 4, Cinco, claro. 4,5. Eran familias mucho más numerosas, por lo tanto necesitaban una vivienda con mucho más espacio. Hoy en Hoy día en día, claro, las familias son más pequeñitas. cada día son más pequeñitas. ¿Y por qué? Porque el Mm. diseño también ha ido respondiendo a que las familias son más pequeñas. Estamos hablando que hoy en día estamos en un promedio integrante de 2,9 y eso se proyecta que pueda llegar a 2,4 de aquí al 2040. Por lo tanto, va a seguir bajando como el tamaño del grupo familiar. Entonces, si uno lo mira de esa forma, tiene un efecto inversamente proporcional al déficit habitacional. Por lo tanto, lo que se proyecta que de aquí al 2040, entre los hogares, entre las familias más pequeñas sean, más hogares necesitamos. Por lo tanto, el déficit habitacional va a crecer. Entonces, lo que se estima que de aquí al 2040 el déficit habitacional sean 2 millones. Entonces, chuta, ahí es decir, oh, pero no solamente
era el precio de las propiedades, sino que también obviamente como los cambios sociológicos y cómo se van conformando los hogares, también está pegándole muy fuerte a este indicador, ¿cachai? Y por otro Súper. lado, también hemos visto que le da promedio para poder comprar una vivienda o poder ya estar, decir, ya, me voy a comprar mi primera vivienda, también cambió. O sea, antes la gente se compraba una vivienda siendo más joven. Hoy en día esa decisión se ha ido postergando porque obviamente también las prioridades van cambiando. Entonces probablemente hay gente que prefiere viajar, disfrutar, arrendar, no tiene tanto arraigo por ciertos sectores, por lo tanto la decisión de comprar una vivienda se ha ido desplazando. Por lo tanto, vuelvo ahí a un par de láminas anteriores de que si yo Mm. desplazo la decisión de comprar una vivienda, esta se va a ir encareciendo, Encarece con el ¿cachai? Por tiempo. lo tanto, el desplazar la decisión también puede jugarnos en contra en poder tener un acceso a la vivienda. Giovanni, vámonos de derecho al punto. Voy a adelantar unas diapositivas Sí, dale para nomás. que hablemos propiamente tal de los subsidios. ¿Qué es un subsidio y cuáles son los subsidios a los cuales uno podría, se supone, acceder? Vamos por Súper. acá. Acá, para partir de lo más básico, ¿qué es un subsidio? Yo creo que es lo fundamental entender lo que son ayudas del Estado que no son reembolsables y que en el fondo te permiten acceder, en este caso específico, a una vivienda. Acá no les voy a dar la lata con la tabla completa, pero sí les quiero resumir lo medular. Hoy en día en Chile existen distintos tipos de subsidios, tanto para compra o construcción de vivienda, y también existen subsidios de arriendo. Hoy en día los subsidios de arriendo son un subsidio de transición entre el subsidio de compra, porque puede ser que yo hoy en día no esté en las condiciones de poder comprar y puede ser que sea una buena alternativa optar a un subsidio de arriendo. Y el subsidio Ujú, de arriendo es un subsidio de transición entre el de compra. Por lo tanto, ujú. también me va a beneficiar porque si después yo quiero postular un subsidio de compra, como por ejemplo el DS1, voy a tener un puntaje adicional, por lo tanto voy a aumentar mis probabilidades de ganar. Eso es Ujú, uno, así como partiendo de una etapa previa, ¿cachai? Y después ya nos metemos a los subsidios, y que los subsidios que en el fondo tienen un enfoque en que yo pueda comprar mi vivienda, hay de dos tipos. Hay unos que yo tengo que postular para poder ganármelos, que son los subsidios asignados a la demanda o a las personas. Es decir, yo tengo que cumplir ciertos requisitos mínimos, quiero postular a un tipo de subsidio, tengo que abrir cosas básicas, una libreta de ahorro, mínimo tiene que tener 12 meses de antigüedad, yo tengo que tener mi registro social de Registro hogares social. actualizado y con Ujú, eso yo puedo saber a qué a subsidios postular. Entonces esos subsidios van a las personas. Entonces aquí, a los que están mirando la tabla, son casi todos subsidios asignados directamente a las personas, excepto el DS-19. que Eh, serían, claro, el DS1, tramo 2, tramo 3, ¿no es así es. cierto? Ese, Y el ese, DS, ese ahí tenemos como para poder explicar esa tablita o dónde estaba ahí mencionando María Jesús, para poder ayudar. El DC-49 es un subsidio que está enfocado en las familias más vulnerables del país. El DS1 tiene distintos tramos. El DS1 está enfocado, es como el subsidio más famoso, es el subsidio de la clase media, que generalmente ahí cuando estamos como en marzo, ya empieza, oye, se vienen las postulaciones que son en mayo y sale en el diario, en la tele, sale en todos lados. Ya, ese es el subsidio, como por lo menos para mí, el más famoso que hay, donde todo el mundo quiere postular. Y ese subsidio tiene distintos tramos. ¿Y a qué se refiere con esos distintos tramos? Que dentro de la clase media o los sectores medios hay rangos, porque en el fondo puede haber una familia que tenga un registro social de hogares, es decir, superior al 40% y que con eso puede hacer, por ejemplo, tiene un ingreso familiar de 800.000 pesos. Cuando hablo de familia, las familias pueden ser una persona sola o puede ser una pareja. Entonces, ahí dependiendo de su clasificación socioeconómica, su ingreso y si es que tiene o no capacidad de crédito, es por donde uno se puede ir guiando. Por otro lado, también quiero destacar algo súper importante, porque ustedes ahí me lo mencionaron, era hablar un poco del subsidio a la tasa, que también es un subsidio que se asigna a las personas y que hoy en día está de moda porque
este nuevo beneficio entró en ¿cierto? vigencia en mayo aproximadamente y que tiene como objetivo, obviamente desde el punto de vista inmobiliario, es que se vendan las viviendas que no se han vendido producto de esta crisis, que es la más profunda de la historia y que en el fondo ya llevamos harto rato en la industria inmobiliaria con problemas. Era bajar la tasa porque en el fondo usted probablemente en Great Capital sabe mejor que yo que el impacto de los retiros, de la AFP y otros Dejo la factores escoba. dejaron un poco ahí la escoba en el Mm, mundo de los mm. créditos hipotecarios y obviamente empezaron a subir las tasas de interés. Y como yo les comenté hace un ratito, las tasas de interés no solamente es como un impacto en el dividendo en el mes a mes, sino que si uno lo mira en el costo total del crédito que va a tener una vivienda, vamos a pagar una vivienda más cara, por lo tanto necesitamos tener un ingreso mayor. Entonces, este subsidio hoy en día llega a mover, de hecho justo estaba viendo hoy día en las noticias en la mañana, que ya se han ocupado 6.000 cupos. Entonces, es un subsidio que por lo menos a todos los que están acá, yo les recomiendo si es que son sujetos de crédito o si es que no lo han hecho, es importante hacer el ejercicio porque es un beneficio que está muy bueno, porque los bancos se están moviendo en tasas de entre el 3,4 o 3,7 y no es estática, porque en el fondo el mes pasado habían bancos que estaban en 3,4 pero ya en agosto subió a Sí. 3,5. Entonces es súper importante, no solamente por los cupos que hay que se están ocupando de sí, muy rápido, sino que también puede subir un poco. Entonces si queremos comprar más barato, obtener estos beneficios, invito a toda la gente que esté aquí, que está acá en la charla, que pueda ocupar. Y en el Giovanni, fondo, entonces, a modo de resumen, para ir bajando la información, todos los ya, DS1, independiente del tramo, son subsidios que en el fondo los interesados tienen que postular, ¿no es así es. cierto? Y en el caso de los DS1 hay que completar un registro social de hogares, hay que hacer una gestión previa en el fondo, abrir una libreta de ahorro para la vivienda y son propiedades que van a ser destinadas como primer uso habitacional, no son propiedades que yo pueda comprar y arrendar. No, tienen una Perfecto. prohibición de 5 años. No se puede, no se pueden arrendar. Porque en el fondo, el otro día salió, bueno, ya agarrándome de una noticia que Ujú. salió de que le habían quitado a una persona el beneficio de la vivienda y tenía que devolver 30 millones de pesos. Eso fue Ajá. en el caso del DC-49, que son viviendas que uno tiene que poner un ahorro de 10 UF y el Estado te entrega una vivienda. Entonces, eso generó harta controversia. Entonces, es súper importante que las viviendas con subsidio no son para arrendar, porque el foco es ayudar a la gente que no tiene dónde A que vivir tenga su hogar, digamos, su casa. para que tenga su hogar, ya sea para salir del allegamiento o del hacinamiento, que es decir, que yo vivo y Ujú. comparto vivienda con otras familiares. Entonces, ese es el objetivo. Por eso, no se pueden arrendar y tienen como foco primera vivienda. Perfecto. A diferencia del DS-19, que era el subsidio, perdón, del subsidio a la tasa, que era el otro que tú comentabas, que este sí todos también pueden tener acceso, independiente de la renta que tengan. Eso es lo interesante de este subsidio, digamos. No tengo que completar una ficha social de hogares, no tengo que tener una libreta de ahorro previa, basta que yo tenga un interés en comprar una propiedad que además puede ser nueva, o sea, tiene que ser nueva en Tiene que este ser caso, nuevo. y tiene que ser hasta 4.000 UF, porque los otros, si se fijan, tienen tope el valor de la vivienda, 1.100, 1.600 o 2.200 UF. 2.200 UF podemos hablar perfectamente de un departamento, de un dormitorio, por ejemplo, en la Florida, ¿ya? Claro. Tenemos propiedades de ese valor, no necesariamente como hablaba Giovanni al principio, las propiedades con subsidios son propiedades súper periféricas que quedan fuera de la ciudad o ya en los extremos de la ciudad. No, por 2.200 UF podemos conseguir ubicaciones en Santiago, centro, digamos, en Macul, La en La Florida, cisterna, la Florida, en el La Cerrillo. Cisterna, y de ahí nos vamos extendiendo hacia el sur, por ejemplo, de todas maneras. Y de ¿Ok? Pero hecho, en el programa de S19, María Jesús, para comentarte, hay viviendas que llegan hasta las 2.800 UF, tienen 3 dormitorios, 2 baños, están muy bien ubicadas. Entonces también es un muy buen programa que también permite apuntar no solamente un departamento de un dormitorio y un baño, sino que también puedes tener un departamento que tenga 2 dormitorios, 3 dormitorios y que tenga una buena ubicación. Y aparte que el DS19 tiene muy buenos subsidios, pueden llegar subsidios hasta las 500 UF. Entonces, al final, ya, el pero esa, subsidio esa en es la ese otra caso actúa pregunta. como pie. Los primeros DS1 que vimos y el subsidio de la tasa,
en el fondo son a los que accede o están asignados, dijimos, a la demanda, o sea, a quien va a comprar, ¿ok? Así es. Él asume subsidio. Pero el DS-19, por lo que entiendo entonces, es un subsidio que está asociado a la oferta. El Así es. proyecto de DS-19 no Así es la es. persona. Ok, cuéntanos un No. poquito de eso. Ya, mira, ahí las inmobiliarias se abren concursos en el año, por ejemplo, dos concursos en el año, y se asignan, por ejemplo, 30.000 cupos por concurso. Y en eso las inmobiliarias tienen que ir y postular sus proyectos que califiquen con los requisitos mínimos para hacer un proyecto de S19. Y todos los mejores proyectos que cumplan con los requisitos mínimos y estén dentro de los puntajes de corte que se realizan para seleccionar los Ujú. proyectos, ese proyecto va a tener ese subsidio especial. Son proyectos de integración social, que un porcentaje tiene que ir con familias que tengan el subsidio adjudicado al DS-49, otras que tengan Ok. adjudicados el DS1, y todas las viviendas que quedan libres, la diferencia, se pueden vender a familias que cumplan con los requisitos para calificar al subsidio DS1 y se ganan automáticamente el subsidio. Y ahí en ese subsidio, que yo lo encuentro que es muy bueno, no te exige la antigüedad de mínimo un año de apertura de la libreta de ahorro para la vivienda. Son montos de subsidio generalmente bastante altos, que son muy buenos y que funcionan bastante bien. Y aparte que ya yo amarro una vivienda, no tengo que esperar ganarme un subsidio varios años para después salir a buscar, sino que ya yo definí dónde voy a vivir, el tipo de vivienda y también va a estar asociado a un subsidio. Por lo tanto, en términos de el camino del cliente, como de todo este viaje, por decirlo así, del comprador, es mucho más cortito. Perfecto, perfecto. Y por último, cuéntanos ahí rápidamente del DS-15 y el DS-10. Ya. Justo ahí veo, voy a cerrar aquí una ventana. Ahí sí. Ya. El DC-15 es un decreto que sale, que es extraordinario, que en el fondo lo que te permite hacer a viviendas que están con entrega inmediata, es que en el fondo va a haber un aporte adicional. Por ejemplo, hay un departamento de la inmobiliaria X que está con entrega inmediata, y hay viviendas que tienen un precio hasta las 3.000 UEFs. Si yo Ujú. tengo mi DS1 tramo 3 adjudicado, puedo ir, comprar esa vivienda y esa vivienda va a tener un beneficio adicional en términos de subsidio, que ahí se puede ver que pueden ser 100 UEF, 150 UEF adicionales, dependiendo si es un proyecto sujeto del DS1 o si es un proyecto DS19. Estos proyectos tienen que haber sido subidos al portal del ministerio y con eso obviamente se podría aplicar este beneficio a ciertas unidades específicas de departamento. Entonces, sirve como ayuda a las familias, por supuesto, porque si yo hablo del subsidio de S1 tramo 3 que tiene un subsidio base de 250 UEF, por ejemplo, si voy y lo aplico en este, voy a tener un monto adicional al comprar una vivienda que esté en este portal y por otro lado que llega hasta un precio de las 3.000 UEF. Pero es un beneficio extra que va a durar hasta fines de este año. Entonces, Y ujú, sí, dale, dale. dale María Jesús con la No, pregunta. que yo decía, entonces lo más fácil para poder comprar, porque yo poniéndome en el lugar del comprador, digo, ok, ¿cómo sé yo qué proyectos tienen subsidio en el fondo, ya sea el DS-19 o este DS-15? ¿Cómo accedo yo? Porque uno ve mucha información y además está decir, si uno se mete en Instagram y empieza a darle like a distintas inmobiliarias, típicos cyber o qué sé yo, al final uno se bombardea con información. ¿Cómo puedo yo canalizar en el fondo la información que en verdad me sirve, que es aquella de subsidio y no que me llene de distintas inmobiliarias que me lanzan ofertas? Y ojo, uno a veces dice el cyber es súper buena oportunidad. Nosotros que somos brokers, como Grey Capital, en el fondo no somos inmobiliarias, sino que hacemos alianzas con distintas inmobiliarias. Yo he estado en reuniones con ellas y me han dicho los gerentes generales, bueno Jesús, tú sabes que para el cyber vendemos las peores unidades. Y uno dice, chuta, sí, entiendo que sí, porque obviamente las quiere liquidar y por eso tiran precios más bajos, pero uno que está al otro lado y que quiere comprar, jura que está haciendo el mega negocio. Entonces, ¿a través de qué portal más objetivo, digamos, y no teniendo este bombardeo de distintas inmobiliarias, puedo saber yo cuáles cuentan con estos beneficios que tú estás presentando?
Súper, mira, como yo les comentaba al inicio, cuando me tocó presentarme, bueno, nosotros yo fundé el portal usatosubsidio.cl ya hace prácticamente 10 años. Ujú, Ahí pueden encontrar, nosotros concentramos prácticamente el 70% de la oferta de los proyectos a nivel nacional que tienen este subsidio, que es el DC-19, que es un muy buen subsidio para las familias en distintas regiones. Y ahí pueden encontrar, nosotros somos un portal, no tenemos como el conflicto de que vendemos y vamos a ofrecer solamente lo que nos sirva, sino que ahí lo pueden mm, encontrar toda la oferta, pueden cotizar directamente en los proyectos y todas las cotizaciones están conectadas directamente con las salas de venta de la inmobiliaria. Por lo tanto, después te van a contactar los mismos vendedores de los proyectos, te van a ayudar en todo el proceso a solicitar tu crédito hipotecario si es que no lo tienes aprobado, puedes cotizar y después puedes postular a los subsidios en el caso que aplique. Nosotros también estamos manejando algunos proyectos que califican para el DS-15 y somos un portal que en convenio con el Ministerio de Vivienda, somos socios de la Cámara Chilena de la Construcción y tenemos mucha experiencia y no solamente tenemos esto en términos de educación, sino que también ahí, como ya está mostrando la Jesús, también desarrollamos un nuevo servicio que lo lanzamos en mayo que tiene que ver con asesorías individuales que se mm. pueden contratar. Puedes tener una sesión de 30 minutos con un asistente social que te puede ayudar a aclarar todas las dudas que tenga, te puede ayudar a postular a subsidios, te puede ayudar a solicitar el registro social de hogares, te puede hacer todo para que tú postules a los beneficios que realmente puedes acceder con un profesional. Y también tenemos talleres masivos donde hablamos de temas específicos donde también se podrían inscribir y todos los meses vamos desarrollando talleres específicos, vamos desarrollando asesorías. Así que a toda la gente que hoy en día nos está mirando en esta charla, vamos a tener un descuento especial, así que ahí pueden escanear el código QR, pueden indicar que estuvieron acá presente y así nosotros les vamos a mandar un cupón de descuento para todos los servicios que tenemos en asesoría y en los talleres. Así que feliz de poder ayudarlo. Las asesorías tienen un costo en general entre los 25 y 28 mil pesos y los talleres van entre los 5.000 a 10.000 pesos por persona. Y son talleres especializados en los distintos tipos de subsidios y distintos tipos de beneficios. Y las asesorías Eso es son más súper, personalizadas. Así que eso ahí es toda súper la gente. importante. Vamos a volver a poner el QR, pero es súper importante que sepan, la gente, Giovanni, de nuestros convenios sabe que a través de Grey Capital tienen asesoría financiera gratuita e ilimitada. Pero en este caso, la alianza con ustedes es una información más específica, puntual, más detallada, que justamente si bien tiene un costo, también es un costo bastante menor. Tienen asesorías, como decía Giovanni, por media hora que se pueden tomar, que tiene costo aproximado de 20.000, Giovanni, 25 mil corrígeme. pesos, 25.000 pesos, Exacto, aprovecha la asesoría personalizada. exacto, en donde van a en verdad no solamente recibir información, porque nosotros le podemos mandar este PDF a ustedes y revisarlo, sino que los van a ayudar en el fondo y a decirles, mira, estos son los subsidios a los que puedes acceder, esta es la ficha que tenemos que completarla en el fondo, ayudarlos a abrir la libreta de ahorro para la vivienda, o sea, ya es una bajada mucho más allá que entregar información, sino que acompañarlos y ayudarlos en el proceso. Y los talleres que ellos hacen, también son talleres desde 5.000 pesos hacia arriba, son costos bastante acotados, que lo que buscan en el fondo es ser una ayuda concreta, real, para que puedan acceder. A través de ese QR, en el fondo ustedes ahí ponen lo que necesitan, lo que están buscando. Si es, por ejemplo, ver proyectos para comprar con el subsidio al dividendo, no necesariamente de los DS1, DS19, etcétera, lo ponen ahí, ahí van a tener distintas opciones y si es que la idea es avanzar con el otro tipo de subsidio, nosotros les vamos a compartir, como dice Giovanni, un link también con descuentos para que además estas asesorías sean mucho más económicas. ¿Ya? Quería ver, Giovanni, antes de despedirnos, las preguntas que pueden haber ido apareciendo. Em, si me ayuda Edita o Mariana, si es que las estuvieron mirando, porque yo tenía la pantalla Ahí yo lo estoy completa. mirando. A ver, Mira, me aquí. dice hola, buenas tardes. Bueno, ¿existe la posibilidad de grabar la sesión? Sí, la Espérame. estamos grabando. Eh, Yo voy respondiendo a las dice, preguntas. una Las persona tengo aquí. extranjera, ok, una Te persona dice. extranjera dice con residencia definitiva, ¿tiene acceso a los subsidios habitacionales? Sí, esa pregunta ahí la hizo Roger. Por supuesto que podrían postular. Así que no habría ningún problema con la residencia definitiva.
Ah, ok, Sí, yo tengo yo tengo 54 54 años. años. Exacto, y todas las constructoras que he ido me han negado la venta por unidad. ¿Qué puedo hacer, por favor? ¿Las constructoras o los Ya. bancos? Porque, Ya ahí, claro, efectivamente la constructora no le puede negar la venta de una propiedad, por el mm, contrario, yo creo que la van a recibir con los brazos abiertos y son las inmobiliarias. Yo creo que es importante ahí dos cosas. Uno, ver si es que es sujeto de crédito, por la edad que está, justo está en el límite para poder ser sujeto de crédito. Yo creo que lo importante es que se pueda evaluar en el banco, si está muy al límite con los temas financieros, con poder complementar renta. Y en el caso que no, perfecto. cuando ya uno empieza a ingresar en la etapa de adulto mayor, también hay subsidios especiales que son muy buenos de arriendo. Así que también le recomendaría ver el subsidio de arriendo, que también es una muy buena alternativa. Pero creo que va más por un lado ahora de un subsidio en términos como, no, no subsidio, pero sino que yo creo que una evaluación financiera óptima para ver si es que es sujeto o no de crédito hipotecario. Y en el caso que Exacto. no, yo vería una alternativa de subsidio al arriendo y que en ese caso podría tomar una asesoría con nosotros. O complementar renta, como tú decías, digamos, hay que ver ahí cuál es su estado de situación real hoy en día, cuál es su capacidad crediticia. ¿El Claro, subsidio ¿el aplica a subsidio aplica a terrenos? terrenos? No. Dice, en caso de que el DS1, tramo 3, entendiendo que el tope es 2.200 UF, el resto se puede complementar con un crédito hipotecario, el requisito de la libreta de ahorro de la vivienda por 12 meses, ¿es excluyente para postular? Ya, ahí sí, efectivamente, en el caso del DC1 tramo 3 son compras con crédito hipotecario o ahorros propios. Obviamente lo más común es que sea con un crédito hipotecario, porque si no sería un ahorro muy gigantesco. Claro. Por otro lado, efectivamente, el requisito de apertura de la libreta de ahorro para la vivienda son mínimo 12 meses, pero en el caso de que todavía no la hayan abierto, les recomiendo que miren un proyecto de 6 y 9 porque eliminamos esa variable del tiempo. Súper. ¿Y cuáles son los montos topes de renta para los subsidios? Ya, hoy en día las rentas, ahí hablando un poco de los mitos y la verdad del subsidio, hoy en día depende mucho del registro social de hogares, puede llegar hasta un 100% y hay ingresos que incluso pueden superar los 3 millones de pesos, porque podemos entender que una familia puede tener un ingreso de 3 millones de pesos, o sea, uno gana 1,5 millones, otro gana 1,7 millones, pero pueden tener cuatro hijos. Entonces es Claro. distinto a una persona o a una familia que tiene un hijo Solo. y que tenga un ingreso mucho menor. Entonces depende mucho de cómo sea el ingreso per cápita familiar. Entonces, en ese caso, el tope de la renta va mucho más ligado a las 80 UF, 60 UF era antiguamente, hoy en día tiene ahí un margen adicional que está mucho más cercano al ingreso de los 3 millones de pesos. Así que ahí los Giovanni, invito a las asesorías individuales porque en el fondo podemos aclarar muchas dudas, porque hoy en día los subsidios puede ser para gente, familias profesionales de clase media y que en el fondo a veces los dejamos pasar, así que por eso los dejamos invitados porque esas bajadas son ya ahí un poquito más específicas. sí, yo vi en el cuadro que presentaste que uno de los subsidios podía ser para comprar vivienda nueva o usada. Uno, En el el del dc primer uno tramo del DS1. ¿Solo el primer tramo o todos los No, tramos los tres completos? tramos puede ser aplicado para vivienda nueva como usada, entonces ahí se responde esa pregunta de Franco Yao. Súper. ¿Cuántas postulaciones se abren al año de acuerdo a cada subsidio? Generalmente son 2 veces al año. Ok. ¿Dónde veo la oferta disponible con subsidio? Lo En decimos ahí en el usatusubsidio.cl, portal. por supuesto. Tal cual. Pueden dejar el Eh, QR, sí, le vamos a poner y ahí. ahí le Ya vamos envié a el dejar, formulario, le envío el perfecto. formulario. Y ya tengo, ya, sí, ya tengo avanzado el proceso donde veo opciones de compra. Lo mismo, en Depende, en usatosubsidio.cl. usatusubsidio.cl. Sí. ¿Cachai? El Generalmente. ideal, como les comentábamos antes, es que ahora cada proceso que quieran partir, partan del QR, lo voy a volver a mostrar, partan del formulario para tener nosotros ese seguimiento en el fondo que de ahí vienen llegando y puedan acceder ahí a descuentos o puedan acceder en el fondo a una atención diferenciada, más que si ustedes llegan y lo ven directamente, digamos. Espérenme que me perdí el QR. Bueno, ahí A ver, hay Giovanni, hartas si puedes tú preguntas. seguir leyendo. Hay hartas preguntas. Yo lo que les recomendaría ahí como en honor al tiempo, porque veo que se siguen agregando. Creo que los dejamos invitados hasta nosotros Ujú. como por lo menos como usa tu subsidio. Los dejamos invitados a que puedan seguir nuestra página web, nuestras redes sociales, nuestro Instagram también, que es @usa tu subsidio.
que nos puedan seguir, generamos mucho contenido de valor. Nuestro portal también tiene muy buen contenido educativo para que todas las familias puedan resolver estas dudas y los que ya necesitan una guía mucho más personalizada, porque sabemos que mucha información pueden solicitar el código de descuento ahí cuando se pongan en contacto con Con el ustedes formulario. con el formulario. Ahí les van a mandar nuestro link directo de WhatsApp para poder ver todos los talleres, asesorías. Pueden ingresar también a nuestra página web. Así que ahí vamos a estar disponibles para poder ayudar a todas las familias, como ya lo hemos hecho todos estos años. Ya son más de 2 millones de familias que han pasado por nuestro portal. Así que esperamos seguir ayudando a muchas familias más y que esta nueva alianza con Grey Capital y la Buena Onda y todos estos espacios de colaboración los podamos seguir repitiendo. De todas maneras, por eso es importante, y les reitero que en caso de estar interesados en seguir y avanzar, lo hagan a través del formulario que se les va a enviar, porque así en el fondo podemos tener nosotros registro y no solamente para llevar números, sino para poder hacer más actividades como esta, profundizar si quieren en el tema de los subsidios de todas maneras, pero necesitamos sí o sí en el fondo tener el registro y eso pasa porque ustedes se ingresen y se inscriban a través del formulario. Les voy a pedir que antes de poder cortar en el fondo puedan prender sus cámaras para sacar ahí una fotito eh, y Ahí les lo que doy te súper recomendaría, María Jesús, que dejes gracias. después ahí un ratito del QR Sí, lo voy cuando a nos dejar vayamos después. para que la gente igual lo pueda escanear porque ya mucha gente lo está pidiendo. Sí, de todas maneras, aquí ya lo estaba abriendo, así que no se vayan al tiro, estamos ahí saludándonos. Muchas, muchas gracias, eso, excelente. ¿Se ve el QR? Sí, no, ahora no. A ver, es que yo justo estaba. Dale, Adelita, tú. Dale, voy. Ahí. Ahí va a estar el QR. Les pedimos a todos entonces que prendan sus cámaras. Muchas gracias. Tuvimos más de 150 personas ahí conectadas. Los invitamos entonces a seguir accediendo a más información a través de ese QR y felices de seguir realizando actividades junto a ustedes que los ayuden en el fondo a mejorar su finanzas, su calidad de vida y hoy en día acercando el acceso a la vivienda para todos. Gracias Giovanni, gracias a todos, que tengan un muy, muy buen día. No, gracias a ustedes, María Jesús. Un gustazo. Gracias a todos los que asistieron y ojalá los podamos ayudar. Que esté muy bien. Gracias, igual, Chao. chao, chao. Pura manito y aplausos. Muy bien. A ver, voy a ir contestando acá.